Cordial saludo, compañeras y compañeros. En el presente video tutorial les voy a explicar un concepto importante de la programación orientada a objetos, que son los métodos estáticos. Los métodos estáticos son funciones que se definen dentro de una clase utilizando el decorador @staticMethod. No requiere el parámetro self, esa es la característica principal, ya que no están relacionados con instancias específicas de la clase, sino que son métodos independientes que pertenecen a la clase en general. La principal diferencia entre un método estático y un método de instancia es que un método estático no recibe automáticamente la instancia self de la clase como su primer argumento y no puede acceder a los atributos de instancia. Bien, esto es más fácil aprenderlo con un ejemplo, y ya en el ejemplo les voy explicando el detalle de uno cuándo lo usa y para qué sirve. Entonces vamos a crear una clase de nombre mi clase, mi clase, y vamos a poner una variable clase que se llame clase variable igual cualquier cosa, autodidaccia, solo autodidaccia. Bien, ya tenemos una variable de clase y creemos un método. Es un método que solo lo que va a hacer es mostrar un mensaje. Le vamos a poner def mensaje y ese método, pero aquí hay algo importante. Como ese método no requiere, solo va a imprimir un mensaje print, dice suscríbete a autodidaccia. Entonces solo va a imprimir ese mensaje. Entonces este método, que hasta ahora lo hemos hecho como una función, como no requiere de ninguna variable o nada adicional de la clase, no necesita acceder a otros datos de la clase, por eso no tiene self, que es el que lo comunica con los otros métodos o variables de instancia. Pero para definir que eso es un método estático, hay una nomenclatura, una sintaxis que es por lo que aquí arriba, @staticMethod. Al poner en la parte superior de la función @staticMethod, declara que esta función es un método estático de la clase y que no accede a las variables internas o variables de instancia de la clase, ni a métodos de instancia de la clase. Bien, entonces ya tenemos ahí nuestro primer método estático, que se llama mensaje. Ahora, ya que tenemos ese método, hagamos otro método estático básico que imprime la variable, imprime variable, y este va a ser otro método estático, porque lo único que este método estático hace es que va a imprimir la variable. ¿Pero cuál variable? La variable de la clase, que tampoco es una variable de instancia. Entonces él va a imprimir la variable, ponerle aquí una función print la variable. Recuerden que las variables de clase se hacen con el nombre de la clase, punto, el nombre de la variable de la clase. Hay que tener en cuenta que el nombre de la variable de la clase no es una variable de instancia, por eso no tiene self. Pero entonces por eso desde mi método estático la puedo imprimir. Bien, ahora hagamos una función que llame a la función mensaje, o sea, def, y creamos aquí llamar mensaje, solo para que observen algo, llamar mensaje, y este llamar mensaje, pongámosle self, sería un método, y este llamar mensaje, ¿qué va a hacer? Necesita utilizar un método estático de nombre mensaje dentro de un método de instancia. Entonces este método, para usted poder acceder a este método, como no es de instancia, no lo puedo llamar con self. Para poder utilizar este método necesito, así como llamé la variable de clase a través de la clase, control C, la variable de clase, control V punto, el nombre del método estático, control C, control V, y he llamado allí a mi método estático.
Entonces este método estático, para poder acceder a él, sabiendo que él no se comunica por self, tengo que acceder primero al nombre de la clase para poder luego utilizar un método estático. Bien, entonces ahora sí ya tenemos ahí como unos ejemplos diferentes y hagamos varias cosas. Primero, como él no es un método de instancia y no tiene self, yo para acceder a él no necesito crear un objeto, lo puedo usar distintamente directamente en la clase. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, por ejemplo, mi clase punto mensaje, clase punto mensaje, démosle play. Miren que inmediatamente aparece suscríbete a Autodidaxia. ¿Y cómo hizo este método? ¿Por qué lo puedo utilizar? Porque él no requiere de self y no requiere que se cree un objeto para poder ser utilizado. Entonces pudimos acceder a este método estático a través del nombre de la clase y el mensaje. Hay algo también importante que agregar, y es que si yo ya he creado una instancia, por ejemplo, vamos a crear una instancia objeto 1 igual a mi clase. Mi clase no requiere parámetro de entrada. Ya tengo aquí a mi clase y luego voy a decir ahora objeto 1 punto mensaje. Ya estoy entrando buscando este método estático, pero a través del objeto. Entonces yo le doy play y miren que también puedo llegar a través del objeto. O sea, a través del objeto también va y puedo utilizar ese método estático. Más no es obligatorio, lo puedo hacer directamente desde la clase. Este concepto es muy similar a cómo se utilizan las variables de clase. Pueden ver el video de variables de clase si quieren ir mirando un concepto similar. Bien, pero yo también puedo hacer algo. Quiero meter otro método estático, por ejemplo, una fórmula. Entonces yo voy a colocar aquí control C. Ya les voy a explicar dónde trae la importancia de esto. Y vamos a crear un método estático que, por ejemplo, se llame, no sé, fácil, sumar. Sería def sumar a, b, y que este método retorne a más b. Listo. He creado otro método estático de operaciones matemáticas. Entonces a esa operación yo puedo acceder directamente en mi clase. Por ejemplo, mi clase, que es la clase punto sumar 3,5. pero deberíamos de una vez imprimir eso en pantalla. Bueno, démosle print sumar 3,5, démosle play y aparece aquí 8. Bien, pero entonces nos ponemos a pensar, pero ¿para qué yo meto unos métodos dentro de una clase si no se van a comunicar con las otras variables o las otras instancias de la clase a través de self? Una de las razones importantes es la organización del código. Por ejemplo, yo puedo tener aquí, no es exactamente este caso, pero yo puedo tener aquí una cantidad de funcionalidades que están relacionadas con el objeto o la razón de ser de la clase. Por ejemplo, tengo una clase que hace cálculos de matemáticos, pero no los necesita, pero ese tema de esos cálculos matemáticos están relacionados con el tema de la clase. Entonces en esa clase puedo guardar para utilizar estos métodos. Más adelante vamos a ver un concepto de módulos y ahí también nos vamos a dar cuenta que estos métodos estáticos se puede hacer a ellos desde otros módulos de Python. Bien, por ahora les puedo decir hasta aquí. En resumen, ¿qué tenemos? Los métodos estáticos son funciones que se definen dentro de una clase y se le agrega la palabra reservada @staticMethods para definirlos, y son métodos que no acceden a variables internas o a variables de instancia dentro de la clase, pero las variables los métodos o variables de instancia sí los pueden utilizar llamándolos desde el nombre de la clase y el nombre del método en mención, que también podemos utilizarlo solamente llamando la clase y el método, pero también puede ser con el objeto y a partir del objeto lo llamamos. Otra cosa que dijimos es que estos métodos también me permiten guardar ciertos comportamientos
o acciones que quiero que estén dentro de una clase, que si bien no sirven internamente a la clase, al programa en general sí le sirven y dan mucho orden que esté metido dentro de esa clase. Bien, espero que hayan entendido los métodos estáticos y su utilidad. Eso es todo por hoy. Recuerden inscribirse al canal, es muy importante. Les deseo un excelente día.